Bienvenidos a una nueva inversión. Hoy vamos a centrarnos en un tema que conmueve el alma, Ajá. la Virgen de Guadalupe, Ah, y su profunda huella en la cultura mexicana. un tema fascinante. Vamos a explorar todos los entresijos de esta figura icónica, basándonos en el artículo de la Wikipedia sobre Nuestra Señora de Guadalupe, México. Pues un viaje, la verdad, apasionante que nos va a llevar a través de la historia, de la espiritualidad del arte, para descubrir los misterios que envuelven a esta venerada figura. Exacto, la Virgen de Guadalupe despierta una devoción inmensa y su historia está llena de matices. Empecemos por el relato de la aparición. ¿Qué nos dice la tradición sobre este encuentro sagrado? La tradición cuenta que la Virgen María se apareció a Juan Diego, un indígena chichimeca, en el cerro del Tepeyac, ¿Sí? el Nican Mopogua. El texto que relata estas apariciones describe cómo la Virgen le pide a Juan Diego que se presente ante el obispo Zumárraga y le solicite la construcción de un templo en ese lugar. Una petición que imagino no sería fácil de creer sin una prueba contundente. Así es, el obispo al principio se mostró incrédulo, pero la Virgen, en su última aparición, dejó una prueba irrefutable, su imagen milagrosamente impresa en la llanta de Juan Diego, una prenda similar a una capa. Esa imagen, la tilma de Juan Diego, se convirtió en un objeto de veneración central para el culto guadalupano, ¿verdad? Sin duda. Y es que este milagro no solo convenció al obispo, sino que también impactó profundamente en la población indígena. Recordemos que el Cerro del Tepeyac ya era un lugar sagrado para ellos. Cierto, era un sitio de culto a Cotlico, la diosa azteca de la tierra y la fertilidad. No. Exacto. Y este detalle nos lleva a un tema fascinante, el posible sincretismo que se dio en torno a la Virgen de Guadalupe. Es decir, la fusión de elementos de la cultura indígena y la religión católica. Precisamente algunos historiadores sugieren que la coincidencia de que Coatlicue también fuera llamada Tonantzin, nuestra venerable madrecita, pudo facilitar la aceptación de la Virgen María entre los indígenas. Como si vieran en ella una continuidad de su propia espiritualidad. Sí, y esta fusión de creencias, aunque fascinante, también generó controversia. Fray Bernardino de Sahagún, un misionero franciscano, expresó su preocupación por la posible confusión que esto podía generar entre los indígenas recién convertidos al cristianismo. Un proceso complejo sin duda, en el que se entremezclan la fe, la cultura y la historia. Totalmente, y esta complejidad también se refleja en el propio nombre Guadalupe, cuyo origen es aún objeto de debate. ¿Qué teorías se manejan sobre el origen del nombre? Se ha propuesto que Guadalupe proviene del náhuatl Coatlaxope, que significa la que aplasta la serpiente. Esta interpretación se relaciona con la imagen de la Virgen sobre una luna creciente, símbolo que los indígenas asociaban con una serpiente. Fascinante cómo los símbolos se entretejen con la historia. Pero también se ha planteado la posibilidad de una conexión con la Virgen de Guadalupe de Extremadura en España, una figura muy venerada por los conquistadores. Es decir, que el nombre y la devoción a la Virgen española se habrían trasladado a la Nueva España. Esa es una de las hipótesis. Y curiosamente, el relato de la aparición de la Virgen de Guadalupe en España comparte algunas similitudes con el de México, como la aparición a un humilde vidente y la sanación de un enfermo como primer milagro. Como si hubiera una resonancia entre ambas historias. Exacto, y a pesar de todas las controversias y las diferentes interpretaciones, la Virgen de Guadalupe se fue arraigando en el corazón de México hasta convertirse en un símbolo fundamental de su identidad. Un símbolo que ha acompañado al pueblo mexicano a lo largo de su historia. ¿Verdad? Sin duda, la Virgen de Guadalupe ha estado presente en momentos cruciales desde la lucha por la independencia hasta nuestros días, y su imagen ha inspirado a artistas, líderes y a millones de personas. En la siguiente parte de nuestra inmersión, ahondaremos en esa profunda conexión entre la Virgen de Guadalupe y la historia de México. Como decíamos, la Virgen de Guadalupe no solo se enraizó en el corazón del pueblo mexicano, sino que también se convirtió en un símbolo poderoso durante momentos históricos cruciales. Es cierto. Mencionábamos antes la lucha por la independencia. ¿Qué papel jugó la Virgen de Guadalupe en ese proceso? Su imagen se convirtió en un estandarte, un símbolo de unidad y esperanza para los insurgentes. Miguel Hidalgo, al iniciar el movimiento independentista, enarboló un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, buscando la unión del pueblo en la lucha por la libertad. Es como si la Virgen hubiera inspirado y guiado al pueblo mexicano en su búsqueda de autonomía. Exacto. Y no solo en la independencia, dos presidentes, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero,
Ambos, profundamente devotos de la Virgen, mostraron su veneración hacia ella durante sus mandatos. Es interesante cómo la figura de la Virgen ha trascendido el ámbito puramente religioso para influir en la esfera política y social. Sin duda. Y esa influencia también se ha manifestado en el arte. Claro. La Virgen de Guadalupe ha inspirado a innumerables artistas a lo largo de los siglos, pintores, escultores, escritores, músicos. Su imagen llena de simbolismo ha sido plasmada en una gran variedad de estilos y formas. Es como si la Virgen de Guadalupe fuera un prisma a través del cual se refleja la propia identidad mexicana. Una imagen que evoca la historia, la espiritualidad y la cultura de un pueblo. Hablando de historia, volvamos a las controversias que rodean la aparición. Mencionábamos la posible conexión con la Virgen de Guadalupe de Extremadura en España. Sí, esa similitud en los nombres y en algunos elementos de los relatos siempre ha generado debate. ¿Es solo una coincidencia o hay algo más? Algunos historiadores sugieren que los conquistadores españoles devotos de la Virgen de Extremadura pudieron haber influido en la propagación del culto guadalupano en México. Es decir, que la imagen y el nombre de la Virgen española se habrían fusionado con las creencias indígenas preexistentes. Esa es una de las hipótesis. Y esta teoría se ve reforzada por el hecho de que ambas advocaciones marianas comparten algunos elementos en sus relatos, como la aparición a un vidente humilde y la sanación milagrosa de un familiar. Sin embargo, también hay quien defiende la autenticidad independiente de la aparición de la Virgen de Guadalupe en México, ¿no? Cierto. Y se basan en documentos históricos como el Códice Escalada, que data del siglo XVI, y menciona a Juan Diego el indígena vidente. Este documento fue clave para la canonización de Juan Diego por el Papa Juan Pablo II en el año 2002. Una canonización que sin duda supuso un reconocimiento oficial de la Iglesia Católica a la existencia de Juan Diego y a la veracidad de las apariciones. Exacto. Pero a pesar de la canonización, la figura de Juan Diego y los relatos de las apariciones siguen siendo objeto de debate entre algunos académicos. Es natural que un evento tan extraordinario genere diferentes interpretaciones y análisis. Algunos historiadores cuestionan la falta de mención a Juan Diego en los escritos del obispo Zumárraga, quien supuestamente presenció el milagro de la imagen en el Ayate. Sí, y también se ha argumentado que la historia de Juan Diego podría ser una construcción simbólica, una alegoría de la fusión entre las culturas indígena y española. Una perspectiva interesante que nos invita a reflexionar sobre el poder de los símbolos y su capacidad para unir a diferentes culturas. Precisamente. Y hablando de misterios, no podemos olvidar los enigmas que rodean a la tilma, la prenda donde se imprimió la imagen de la Virgen. La tilma, ese humilde ayate de fibras de agave, se ha convertido en un objeto de fascinación científica. Se han realizado diversos estudios para analizar su composición, los pigmentos utilizados en la imagen y su inexplicable estado de conservación a pesar del paso de los siglos. Es realmente asombroso. Los investigadores Philip Callahan y Jody Brand Smith, utilizando tecnología infrarroja, no encontraron rastros de pintura ni pinceladas en la tilma. La imagen no parece haber sido pintada de forma convencional. Es decir, que la ciencia no ha podido explicar cómo se formó esa imagen. Exacto, y eso ha llevado a muchos a interpretar la imagen como un fenómeno inexplicable desde el punto de vista científico. Y no olvidemos la extraordinaria conservación de la tilma. ¿Sí? A pesar de estar hecha de un material frágil y haber estado expuesta a la humedad, al humo de velas y otros agentes ambientales durante siglos, la imagen se mantiene prácticamente intacta. Un hecho que muchos consideran un milagro en sí mismo. Sin duda, la tilma de la Virgen de Guadalupe es un objeto que desafía nuestra comprensión, un punto de encuentro entre la fe, la ciencia y el misterio. Y es esa mezcla de historia, fe y enigma la que convierte a la Virgen de Guadalupe en una figura tan cautivadora. Una figura que sigue inspirando devoción, esperanza y un profundo sentido de identidad en millones de personas, tanto en México como en el resto del mundo. En la tercera y última parte de nuestra inmersión profundizaremos en esa importancia cultural y en el legado de la Virgen de Guadalupe. Y ya en la recta final de nuestra inmersión en esta historia tan fascinante de la Virgen de Guadalupe, me gustaría centrarme en ese impacto cultural que decíamos que va mucho más allá de lo religioso. Totalmente, la Virgen de Guadalupe impregna el arte, la sociedad, la propia identidad de México. Es increíble cómo una figura religiosa puede tener esa presencia tan transversal en una cultura. Sí. ¿Dirías que la Virgen de Guadalupe se ha convertido en un símbolo de México? Sin duda, su imagen está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Yeah. En los hogares, en las calles, en los mercados, desde el arte popular hasta las expresiones más elevadas de la cultura mexicana, la Virgen de Guadalupe actúa como un elemento unificador que trasciende las diferencias sociales y las creencias individuales. Hablando de arte, decíamos que la Virgen de Guadalupe ha inspirado a muchísimos artistas a lo largo de los siglos. Claro, desde las pinturas coloniales hasta las expresiones contemporáneas, la Virgen de Guadalupe ha sido un tema recurrente en la pintura, la escultura, la literatura, la música, el cine.
Sí. Su imagen cargada de simbolismo ha sido reinterpretada y plasmada en una infinidad de estilos y formas. Y no podemos olvidar su presencia en movimientos sociales a lo largo de la historia de México, ¿verdad? Por supuesto, durante la lucha por la independencia, la imagen de la Virgen de Guadalupe se utilizó como estandarte de unidad y resistencia. Y en el siglo XX, su figura estuvo presente en movimientos campesinos y en la lucha por los derechos de los trabajadores. Como si la Virgen de Guadalupe representara la esperanza Sí. y la fortaleza del pueblo mexicano en tiempos difíciles. Exacto, su imagen evoca la protección maternal, la justicia social, la lucha por un futuro mejor. Y lo más fascinante es que su influencia no se limita a México. Ah, ¿te refieres a que su devoción se extiende a otros países? Así es, la Virgen de Guadalupe también es venerada en otros países de América Latina y en comunidades hispanas de Estados Unidos. Su devoción ha traspasado fronteras, convirtiéndose en un símbolo de unidad y fe para millones de personas en todo el continente americano. Es increíble cómo una figura que nace en un contexto histórico específico puede tener esa resonancia tan universal. Es un testimonio del poder de los símbolos y de la capacidad de la fe para unir a personas de diferentes culturas y orígenes. Para ir terminando nuestra inmersión de hoy, me gustaría preguntarte, ¿cuál dirías que es el legado más importante que nos deja la Virgen de Guadalupe? Yo creo que su legado más valioso es la esperanza. La Virgen de Guadalupe nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros hay una luz que nos guía, una fuerza maternal que nos protege y nos impulsa a luchar por un mundo más justo y compasivo. Una hermosa reflexión para concluir nuestro viaje a través de la historia, el misterio y el impacto cultural de la Virgen de Guadalupe, una figura que sigue fascinando e inspirando a millones de personas en todo el mundo. Más allá de las creencias personales, su historia nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe, la importancia de la identidad cultural y la búsqueda constante de esperanza en un mundo complejo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que les haya resultado interesante y enriquecedora. Hasta la próxima.